Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta primera mesa del Foro de Libertad de Expresión en la era digital. El día de hoy voy a tener el gusto de moderar esta, pues claro, primera mesa que va a hablar sobre la concentración de poder que existe en cierto número de plataformas digitales y específicamente cuál es el impacto de que exista esta concentración en este número tan limitado de plataformas para los derechos humanos de las personas usuarias de las tecnologías. Entonces, en ese sentido, quisiera invitar a las personas panelistas que nos van a estar acompañando el día de hoy a subirse a esta mesa virtual. Vamos a tener el gusto de contar con María Luisa Stasi, de Artículo 19, desde Inglaterra. También va a estar con nosotros Javier Pallero, desde Access Now en Argentina, Gustavo Gómez, desde Observacom en Uruguay, y Elena Martis, desde Intervoces en Brasil. Entonces, ahora, ok, les estoy viendo, pero no les estoy viendo acá en el mismo espacio. Pero bueno, entonces, lo que quisiera a continuación es las 4 preguntas sobre las cuales va a ir esta primera mesa y pues me van contando si alguno de ustedes quisiera abordar una pregunta en específico o si abordamos estas 4 preguntas en colectivo. La primera pregunta, que es básicamente el título de esta mesa, es justamente cuáles son los efectos de la concentración de poder de las plataformas digitales en el ejercicio de derechos humanos de las personas usuarias de tecnología. La segunda pregunta que tenemos es, ¿qué habilita la concentración de poder de las plataformas? Hablando de los aspectos económicos, políticas contrarias a la neutralidad de la red, por ejemplo, o la competencia económica, pero también aspectos políticos como la preeminencia de las plataformas digitales estadounidenses o incluso aspectos sociales. Posteriormente está la tercera pregunta, que es ¿por qué la concentración económica deriva en ser un tema de derechos humanos y no de ética empresarial? Y finalmente cerraríamos con ¿existen impactos diferenciados en derechos humanos para grupos o poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad por la concentración de poder de algunas plataformas digitales? Entonces, pues bueno, estos son los temas que vamos a estar abordando y empezaríamos con la primera pregunta. ¿Qué efectos tiene la concentración de poder de las plataformas digitales en el ejercicio de derechos humanos de las personas usuarias de tecnologías? ¿Quién quisiera empezar? Puedo aprovechar de que me hayas nombrado por primera para empezar a dar una respuesta a esta primera pregunta. Eh, Empiezo con agradecerle a los organizadores de esta mesa redonda la invitación. Es un gusto estar acá discutiendo estos temas con vosotros. Voy a intentar hablar siempre en español, aun si mi español en Londres sigue siendo muy poco utilizado. Entonces, ojalá tendráis un poquito de paciencia si de vez en cuando utilizo un poquito de términos técnicos en inglés. Y voy a empezar con compartir unos pensamientos y unos temas en los que estamos discutiendo en artículo 19 cuando se trata de organizar y pensar en nuestra advocacy para proteger el derecho a la libertad de expresión en estos ambientes digitales y específicamente cuando se trata de plataformas digitales. Lo que hemos visto es que la concentración de poderes en estos ambientes, les llamo ambientes porque se trata de varios mercados y luego voy a volver a este punto, es que la concentración de poder tradicionalmente lleva como consecuencia una disminución de la calidad de los servicios y también un disminuir de la innovación en los mercados relevantes. Esto se puede notar y se puede verificar en varios mercados y en varias circunstancias. Es lo que
lo que podemos ver específicamente en los mercados donde operan estas plataformas digitales es que también se verifica un disminuir del poder de negociación de los usuarios. Cuando los usuarios se enfrentan o tienen que enfrentarse a muy pocos proveedores de servicios y estos proveedores tienen todo este poder, es muy difícil que la dinámica más natural, o sea, de que la demanda sea la guía para las plataformas, esto no se verifica, es el revés. Los usuarios no son capaces de establecer ningún parámetro en esta negociación. También vemos que esto puede ser debido en el ambiente de las plataformas digitales a dos aspectos. Uno se refiere al modelo de business de estas plataformas. El modelo de business generalmente está basado sobre la publicidad, el advertising. Y entonces, como sabemos, lo que hacen estas plataformas es coleccionar cuantos más datos posibles para organizar un servicio que sea personalizado cuanto más se pueda. Entonces, para hacer esto, impactan muchísimo en unos derechos fundamentales de los usuarios. Vamos a hablar seguramente de protecciones de datos y de privacy, y estos son violaciones concretas que se están discutiendo en varios países, en varias partes del mundo. En Europa tenemos varios casos abiertos que llaman a la GDPR, a la regulación europea sobre la protección de datos, pero esto no es nada particular de la Unión Europea. Se están llevando a cabo situaciones parecidas en otros países también. Hay un tema más ancho, si así podemos decir, que es el tema de la surveillance, perdón. Esto, nosotros en Artículo estamos convencidos de que estos modelos de business van también a violar la libertad de expresión de los usuarios, como a libertad de determinar sus propios comportamientos sin estar continuamente espiados para las plataformas. Entonces ya tenemos 3 o 4 derechos humanos que están impactados de manera directa y concreta para el modelo de business de estas plataformas. También hay temas más anchos, y aquí termino para dejar la palabra a los otros ponentes sobre esta cuestión, que es el tema de que estas plataformas digitales generalmente se desarrollan en ecosistemas. Y uno de los objetivos es de mantener los usuarios dentro del ecosistema. Y entonces utilizan varias conductas para evitar que los usuarios puedan fácilmente cambiar sistema, salir del sistema y utilizar otros proveedores. Esto estamos convencidos que esto también tiene un impacto muy directo en los derechos humanos de los usuarios. Con varias técnicas que van de los que se llaman dark patterns y default settings, etc. Lo que hacen es efectivamente crear obstáculos a los usuarios para decidir y tomar decisiones sobre lo que quieren y no quieren aprovechar como servicios. Entonces, para concluir, lo que creemos es que la concentración de poder tiene un impacto muy directo en 2 maneras. Una es el modelo de business en sí y cómo se relaciona a los derechos de los usuarios, y el otro es cómo los mercados se articulan en estos ecosistemas e impiden
la posibilidad de reacción y de elección para los usuarios. Muchas gracias, María Luisa. Entonces, ahora me gustaría pasar a escuchar a Javier también. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos. Primeramente, muy agradecido por estar en este panel, por haber sido invitado. Y bueno, quisiera por un lado reiterar lo que dijo María Luisa, comparto plenamente sus apreciaciones. En este sentido, también quisiera repasar algunas de las ideas sobre impacto en derechos humanos de la concentración, ¿verdad? Hay impactos un poco más obvios, ¿no? Que son los que más claros que vemos siempre, el impacto a la libertad de expresión en sus dos dimensiones, tanto la individual como la colectiva, y tanto en el aspecto de expresarse y de crear y de publicar información, como también en el aspecto de recibir información. La concentración justamente lo que genera es esta idea de, como recién explicaba María Luisa, hay una sola opción o muy pocas opciones, y cada plataforma, al tener sus reglas muy particulares de moderación de contenidos y de recomendación de contenidos, también nos dejan atados a una sola manera de ver las cosas, de ver el mundo, a ciertos valores casi siempre establecidos desde empresas estadounidenses, y que tienen por lo general como criterio de guía el crear un ambiente sanitizado, digamos, como para que sus anunciantes estén felices, ¿verdad?, de poder anunciar en la plataforma. Entonces, los criterios que informan las decisiones no son muy variados, simplemente porque es la única opción que hay, y esta empresa siempre va a tratar de maximizar sus ganancias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay un impacto en libertad de expresión. Como también decía María Luisa, está el ejemplo de el impacto en la privacidad, ¿no? Y en el derecho a la protección de los datos personales, impactos que vienen del modelo de negocio de las plataformas, que justamente por su dominio y su alcance se han vuelto muy graves, ¿verdad? Este modelo de negocio no es nuevo, ¿sí? El modelo de la publicidad, o de juntar la mayor cantidad de información posible sobre una persona para dirigirle publicidad, es un negocio mucho más viejo, de hecho también relacionado a los medios tradicionales y a las empresas de telecomunicaciones. Lo hemos visto en otros casos, en distintas partes del mundo. La manera en la que las plataformas lo hacen con estas nuevas tecnologías, y por supuesto su dominio y la falta de respuestas regulatorias, hace que esto sea una amenaza mucho más grande. Pero también hay afectaciones a otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho de asociación y reunión. Mucho de asociación y reunión sucede en grupos, por ejemplo, de Facebook, por decir un ejemplo, ¿sí? Ahí se articula acción subsocial, acción cultural, acción política. Entonces, el derecho de asociación y reunión también puede verse afectado. Piensen, por ejemplo, en la caída del servicio de Facebook el día de ayer o antes de ayer, de acuerdo a la zona en la que estén ustedes, verán que ahí se afectó también todo lo que es organización cívica, se afectan también derechos económicos. Piensen en personas que tienen sus pequeños negocios, sus pequeñas changuitas, como se suele decir en argentino, pequeños trabajitos informales, ¿no? Y maneras de depender de una plataforma para vender servicios o productos, si incluso era una economía doméstica. Entonces, derechos económicos, sociales y hasta te diría culturales y políticos también se ven afectados en esto. Y la concentración de tal modo afecta también a personas no usuarias de la plataforma, ¿sí? Piensen, por ejemplo, que el grado de concentración que tiene una plataforma como Facebook, y el grado de exigencia que tiene en la gestión del tráfico de la red, hizo que cuando estuviera este problema de la caída el día de ayer, también se ralentizara la resolución de DNS de otras páginas. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando entraban a otras páginas que no eran Facebook, Twitter mismo, por ejemplo, tuvo un problema, Telegram tuvo un problema cuando empezó a recibir usuarios de WhatsApp, ¿sí? Que cuando se cae un actor, el peso que tiene su ausencia hace que ciertos recursos técnicos también se estresen y se compliquen y afecten a otros, y hace que también la demanda del reemplazo de ese jugador también genere otras pequeñas discrepancias y problemas de tráfico y de peso en Internet. Entonces me parece interesante ver cómo hasta por cuestiones técnicas se distorsiona la manera en la que se negocian y se ejercitan estos derechos. Yo quisiera cortar ahí nomás, me parece que esto es un tema muy, muy interesante y muy amplio, y también quisiera proponer, antes de terminar, llevarlo hacia otros servicios también. Nosotros no queremos pensar solamente en Facebook,
pero plataformas digitales hay muchas. Por ejemplo, plataformas digitales de pago, ¿sí? Muy pocas, sino una o dos en el mundo, manejan los pagos que se hacen a través de Internet. Si esas plataformas deciden no articular pagos a un cierto tipo de contenido, como por ejemplo sucedió con el tema del contenido sexual y OnlyFans y los articuladores de pagos en línea, pueden directamente eliminar un negocio. Hay otros proveedores de servicios de infraestructura de nube, como por ejemplo Amazon, ¿verdad? Si se hubiera caído Amazon en lugar de Facebook ayer, habríamos tenido un problema muchísimo más grande y muchísimas páginas de Internet habrían sufrido por eso. Entonces tenemos que tratar de salir también del tema de que los derechos humanos impugnan son solo la libertad de expresión y la privacidad en el caso de Facebook. Listo, con eso ya estoy. Muchas gracias. Me toca a mí, gracias, Alex, Sí. gracias por la invitación. Sí, ahora sí, nos sacamos la timidez y nos ponemos a hablar antes que nos presenten. Muchas gracias a Artículo 19, a la Fundación, por este espacio tan oportuno, ¿no? Obviamente muy, muy oportuno. Gracias. Y por compartir con colegas tan excelentes como los que tengo. Sobre este tema, yo creo que empiezo diciendo, no sé si saben que los relatores de libertad de expresión todos los años hacen declaraciones conjuntas, planteando distintos temas. Hace unos años hicieron una declaración conjunta sobre los desafíos para la libertad de expresión en la próxima década y plantearon 3 amenazas a la libertad de expresión en el ámbito digital. Una de esas 3, para los próximos 10 años, era el control privado como amenaza a la libertad de expresión, donde hacían notar del efecto que tiene el poder concentrado de unas pocas empresas en el ejercicio de la libertad de expresión en Internet. Así que sí, me voy a referir particularmente al efecto en este derecho, y me voy a referir particularmente a las plataformas de contenido, por la relevancia justamente en este terreno, en tanto esas plataformas, lo voy a hablar de redes sociales e incluso motores de búsqueda, se han convertido en intermediarios fundamentales para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, y en algunos casos además se han convertido en verdaderos espacios de deliberación pública, nuevos espacios públicos, nuevas plazas públicas para el ejercicio de derechos de los usuarios y también de el resto de la sociedad. Lo comparto con Javier, que tendríamos que mirar también el impacto que tiene en otros que no son usuarios. En este sentido, yo creo que el problema de la concentración es un agravamiento es el agravamiento de un problema que viene de la mano del rol que estas empresas intermediarias cumplen. Porque, la verdad, Internet es tan exitoso que nosotros necesitamos de estas empresas para permitirnos acceder a esa información tan brutal que tenemos en Internet para comunicarnos. Ese rol de gatekeepers en sí mismo ya es un problema, pero cuando está sumado con la concentración es donde se pone aún más complicado. Y permítame darle, ahora que están compartiendo una presentación que hicimos de Observacom, cuál es la situación de la concentración en Internet en México, para ir luego rápidamente a los efectos. Si vamos un poquito más adelante, quisiera ir al indicador número 4, que está más adelante, que tiene que ver con algunas de las plataformas y algunos de los espacios, en este caso los motores de búsqueda. En materia de motores de búsqueda, en México, como gran parte de la región, el 96,4% de los internautas utilizan un solo buscador, una sola empresa, que es capaz, por tanto, de ser la puerta de entrada a esa inconmensurable cantidad de informaciones, opiniones e ideas que publicamos incluso nosotros. Todo eso está a través de una mirilla muy pequeñita, de un motor de búsqueda que nos da unas 10 primeras respuestas. No le pongo a valorar la intencionalidad, ni las búsquedas, ni el resultado de la búsqueda, sino fíjense en el poder brutal. Nunca en la humanidad hubo tanta información disponible, tan diversa y plural, en Internet. Estoy hablando de Internet. Y nunca en la humanidad tuvo una empresa sola tal poder de permitir el mayor acceso posible a esos contenidos, como limitarlo, en función de un resultado, de un ranking de las informaciones que recibimos. Pero si miran el siguiente indicador, tiene que ver con redes sociales. Estamos hablando de otros espacios. Por supuesto que estamos hablando de Facebook en particular. Me refiero al indicador 5, si pueden pasar, por favor. Solo para México,
pero esto se repite en todos los países de la región. Las principales redes sociales son 2 o 3 solamente, y Facebook se lleva la ventaja. Verdaderos espacios públicos que tienen regulación privada de estas empresas, que deciden qué se ve y qué no se ve, en qué orden llega la información en nuestro feed o en nuestro timeline, o no se ve, porque también lo pueden ocultar o reducir el alcance, o eliminar incluso. O sea, es un poder de gatekeepers del Internet que sería útil y aplicable a cualquier plataforma de contenido, pero en particular para Observacom esto implica mayor impacto, mayor efecto en la libertad de expresión, cuanto más concentración hay, como en este caso. Indicador número 6, la gran estrella de los últimos días, mensajería instantánea. Y efectivamente, WhatsApp, pero también Facebook Messenger, se llevan el primero y el segundo lugar. Arriba del 90% de los internautas de nuestros países, estos son datos para México, usan la mensajería instantánea de WhatsApp. A veces tenemos otras aplicaciones también bajadas, pero la mayoría utilizamos de manera preferente WhatsApp. En sistemas que luego abordaré en las próximas preguntas, reforzados por prácticas que violan la neutralidad de red, por prácticas anticompetitivas que hacen que además tengamos WhatsApp casi que por defecto y de que no podemos salir. Cuando se cae WhatsApp, como ayer, este impacto se ve mucho más claramente porque no se elimina la posibilidad incluso de comunicación. Y termino con este breve repaso hacia otro aspecto más vinculado a los accesos a contenidos. Cada vez más la población de nuestros países accede a las noticias a través de redes sociales. Fíjense en el indicador número 7, por favor, si lo pueden presentar ahí. Pero también cualquiera de los que está aquí, Elena de Brasil, Javier de Argentina, pasa en América Latina. Sí, las plataformas, en particular las dominantes, son la principal fuente de acceso a noticias de nuestra población y particularmente relevante esto en temas de interés público, en momentos como los fenómenos electorales. Es decir, estamos ante una situación, gracias, esos son los datos que quería comentarles para reforzar la importancia de visualizar la concentración de nuestros países muy fuerte en estas empresas, no solo a nivel global, y cómo pueden impactar particularmente en un derecho humano fundamental como la libertad de expresión. Una empresa con este poder puede eliminar un hashtag de las protestas sociales que se desarrollan en Colombia o en Chile o en otros países de la región, eliminando esa protesta en Internet por una sola decisión empresarial, sea por la razón que sea. Una empresa con este nivel de poder es capaz de apagar todo el acceso a todos los medios de comunicación tradicionales en un país como Australia. Esta empresa puede llegar a, un tipo de esta empresa puede llegar a censurar y eliminar contenido de interés público de periodistas en un espacio público como es Internet. Estamos, como dicen los relatores de libertad de expresión, ante una amenaza muy importante. Los gobiernos siguen siendo un factor muy importante de violación de la libertad de expresión, pero cada vez más en las sociedades modernas la censura privada se ha instalado como un tema de enorme preocupación, agravado por una creciente y profunda concentración en 2 o 3 actores transnacionales. Gracias. Yo no estoy escuchando. Ahora sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, perfecto. Oi, bom dia, buenos días. No pude escuchar a la moderadora porque falló mi internet, les pido una disculpa. Yo soy Elena Martins, integrante de Intervoces, colectivo de Brasil de comunicación, colectivo que hace más de 18 años trabaja en la lucha por derechos de comunicación, la comunicación en Brasil. Agradezco mucho la oportunidad de discutir este tema justamente en una semana muy sintomática por los efectos de la concentración. Me pareció muy didáctico ver incluso la necesidad que tienen las personas en relación a este tipo de aplicación. Están totalmente concentradas, como ya fueron mencionados aquí. Yo he preparado
trabajo, rápidamente lo vamos a ver. Me voy a enfocar también en las preguntas que se hicieron. El próximo slide, por favor. Próxima diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre lo que ustedes estuvieron comentando. Voy a hablar sobre esta situación. Es fundamental entender que no estamos tratando con algunas empresas particulares o empresas de un pequeño sector. Estamos hablando de empresas que hoy están en el centro del capitalismo, en el centro de la organización de la sociedad contemporánea. Esta diapositiva muestra un gráfico que fue producido por nosotros que compara los años 2016 y 2016 en relación a la importancia de algunos sectores. Vemos claramente un pasaje de una importancia muy grande de empresas petroleras, esencialmente en 2006, para una situación donde empresas como Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook pasan a estar en el ranking de las empresas más importantes del mundo. Lo que significa, próxima diapositiva, por favor. Próxima diapositiva. También hay una gran desigualdad en el poder, en relación al poder. Aquí tenemos una gráfica donde queda evidenciada la desigualdad de poder. Aquí, de hecho, vemos la sumatoria de los recursos de Google, Apple, Amazon, Microsoft, sobrepasando por mucho el presupuesto de la OMS, el de la UNESCO, el presupuesto de grandes países y regiones como Argentina, Chile y México. Con esta evidente desigualdad, es fundamental recordar que llegamos o alcanzamos una desigualdad de poder donde hay problemas internacionales para la capacidad de que los estados puedan garantizar políticas públicas y también la participación de la sociedad civil en la definición de políticas públicas que cada vez son más disputadas por estos agentes transnacionales que operan con un poder político y económico gigantesco. Ahora voy a comentar sobre la pregunta que hicieron. Este escenario inicial nos trae una primera violación que es la violación al derecho de la comunicación. La comunicación, como fue antes, había una preocupación muy grande por la concentración de la infraestructura. Y en los primeros textos que construyen el derecho a la comunicación hay que mencionar la concentración de satélites. Hoy también tenemos la concentración de cables submarinos y todo material que da soporte a estas plataformas que hemos mencionado. Además, el derecho a la comunicación defiende la necesidad de garantizar mecanismos para que las personas puedan recibir información y producir también la información. Y la concentración implica la imposibilidad de esta amplia producción y circulación en condiciones igualitarias. Por mucho tiempo se imaginó que la concentración no sería experimentada en el ámbito de Internet, pero lo que hoy vemos es la configuración de un monopolio o monopolios digitales como varios que vamos a estar compartiendo en este momento, y monopolios digitales que trabajan justamente con su objetivo de ganancias y muchas veces no tiene un objetivo de conectar a las personas. De ahí es que llegamos a otro problema, que es la concentración y toda la visión de Internet como un espacio de negocios y no como un espacio de derechos y ciudadanía. Hace esto con que las personas no estén desconectadas. En una entrevista llamada Tecnologías Libres, se observó los niveles y condiciones de conexión en las comunidades rurales, en los pueblos tradicionales, aquí en Brasil, concluyendo que hay una intensa precarización en la conexión. Más del 20% de la población investigada no tenía acceso a Internet y buena parte de las personas tenían dificultad para acceder a Internet de calidad. La mayoría de ellos lo hacían a través de celular. Eso es un problema cuando pensamos que Internet es fundamental para tener educación y los demás derechos
del ser humano. Esa concentración y ese tipo de acceso quedó muy nítido en el contexto de la pandemia. Vemos la desigualdad y de quién puede y no puede accesar o acceder a Internet. Incluso las políticas públicas que pasan a depender cada vez más de aplicaciones, de celulares. Aquí en Brasil está el auxilio de emergencias para que las personas las personas tienen que registrarse a través de Internet. Entonces, eso significa que no todas las personas pueden hacerlo. Las clases también están sucediendo, que estuvimos durante la pandemia, las personas también necesitan Internet. Entonces, todo esto está conectado. Ya para finalizar, creo que tenemos un problema macro debido a los estados autoritarios que limitan Internet, pero también tenemos un sentimiento de libertad y es una libertad bastante aparente porque la censura privada, como se comentó anteriormente, es muy importante. Esa apariencia de libertad, hablando de neutralidad de la red y también en la libertad de expresión, traemos aquí también otros problemas. Esta aparente libertad se da cuando tenemos, claro, los muros que nos cercan, que nos encierran cada vez más. Estos muros invisibles que impactan el compartir la cultura del conocimiento a través de la flexibilización de cierto acceso a la información, como es el caso de los muros impuestos por Google en la selección de lo que conocemos o no conocemos. Estos son muros que impactan nuestro comportamiento a través de la forma cultural, que justamente son impulsadas por estas plataformas. La captura de datos, efectos de red, operación en varios servicios, también nos trae impactos en relación al derecho a la privacidad, a la privación de datos y a la participación política. Es muy notable como hoy estamos estando siendo condicionados al pago de contenidos en las redes sociales, por ejemplo. Ya, para finalizar, un derecho que cada vez más entra en el debate público sobre plataformas es el derecho al trabajo. Estas plataformas han viabilizado formas de precarización del trabajo y es muy importante que esto esté en nuestra agenda. Gracias. Muchas gracias, Elena. Ahora tenemos el arranque de la segunda pregunta, que es, ¿qué habilita la concentración de poder de las plataformas? Abordando los aspectos económicos, abordando también los aspectos políticos y finalmente los aspectos sociales, que es algo que tanto Gustavo como Elena han ido adelantando en sus presentaciones y me encantaría saber ahora, María Luisa, cuál es tu perspectiva al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Voy a empezar con un par de reflexiones sobre los que pueden ser los aspectos económicos. Seguramente los efectos de red y el impacto de la escala de cómo se desarrollan esas plataformas juega un papel muy importante en esta concentración. Además, más allá de esto, también creemos que es un elemento súper importante y voy a explicar por qué y voy a explicar por qué también en relación a una de las preguntas que he visto en la chat, es la falta de interoperabilidad entre los servicios. Creemos que uno de los mecanismos más utilizados para las plataformas para mantener sus poder y evitar la entrada en los mercados de competidores sea justamente jugar con el tema de la interoperabilidad con otros servicios y niegar por la mayoría de las partes de los casos, en la mayoría de los casos, interoperabilidad con otros servicios. Esto se puede desarrollar en diferentes maneras, que van de conductas que privilegian sus propios servicios hasta un
total imposibilidad para terceros de construir servicios o en un caso muy sencillo y muy común son las apps que puedan funcionar sobre las plataformas principales. Entonces, uno de los aspectos económicos creemos que sea esta falta de interoperabilidad. Hay un gran debate sobre el tema en Europa al momento, porque nosotros, junto con otras organizaciones y también con una parte de las empresas, sobre todo pequeñas empresas, estamos intentando convencer a los miembros del Parlamento Europeo de a incrementar la referencia a la necesidad, a obligaciones de interoperabilidad en el marco del Digital Markets Act, de la propuesta de la Comisión que en este momento se está discutiendo en el Parlamento Europeo. También creemos que uno de los factores relevantes económicos sean los costos del lo que en inglés se llama switching entre una plataforma y la otra para los usuarios. Estos costos hay costos técnicos y hay costos que dependen justamente de la arquitectura de los servicios que estas plataformas eligen presupuestamente para render más difícil la posibilidad de los usuarios de relacionarse con diferentes opciones y salir de una plataforma para utilizar a otra. Seguramente hay muchos más temas económicos que merece la pena considerar. Estos son uno de los más importantes sobre lo que estamos discutiendo y razonando al momento. Creo que todos estos elementos tengan consecuencias o un ligamento muy estrecho con otros elementos políticos. La base de nuestra actividad y en este sentido es la siguiente. Es más fácil controlar un ambiente centralizado que un ambiente descentralizado. Y entonces vemos que desde un punto de vista político es fácil para varios actores pensar que unos mercados concentrados y como los otros ponentes acaban de subrayar justamente, estamos hablando de mercados fundamentales de nuestra infraestructura de comunicación y de información. Es mucho más fácil controlar estos mercados concentrados y entonces hay un interés que de una manera es un interés común entre actores privados y actores públicos. Hay varios estados que prefieren tener que relacionarse con una empresa solamente y hacer mucha presión a esta empresa y que saben que va a ser muy difícil, si no imposible, controlar a 100 empresas. Entonces, esto es un factor que consideramos ser muy, muy relevante y lo vemos un ejemplo típico, creo, es toda la presión que unos estados están metiendo en que estas plataformas que utilizamos para servicios de comunicación interpersonales no tengan posibilidades de las que se llaman backdoor en los sistemas de criptografía, de encryption. Esta es una manera para un poder privado de intentar controlar para un poder público intentar controlar a un poder privado que tiene que tienen un rol enorme en el mercado por esta concentración, claramente. Hay otros ejemplos. Esto es uno de los más típicos, pero hay otro. De un punto de vista social, ¿cuáles son los elementos
otra vez, varios. Quizás puedo subrayar a 3. Uno es, en un ambiente tan concentrado, lo que estas plataformas hacen a diferentes niveles, y aquí sigo con lo que comentó Javier antes, que no tenemos que concentrarnos solo en unos mercados de social media o de motores de búsqueda, sino que hay que mirar, o se puede mirar, a toda la infraestructura de los servicios de nube hasta los motores de búsqueda. Es que estas plataformas pueden establecer estándares sociales para cómo comunicamos, cómo accedemos a la información. Y esto generalmente no es un poder que en una democracia está otorgado a actores privados. Otro elemento es que desde un punto de vista social, es que el utilizo masivo y la concentración el utilizo masivo de estos canales de comunicación que están controlados para muy pocos actores contribuye mucho a la polarización del discurso. Para varios factores que conocemos, otra vez hay que hacer referencia al modelo de business y cómo funcionan los algoritmos de la mayoría de estas plataformas. El impacto social es que la polarización en el discurso ha incrementado muchísimo. Y el último elemento que quiero subrayar así en esta reflexión inicial es también mira más a los usuarios que a las plataformas. Noto de que todavía en muchísimos ambientes hay una diferencia enorme entre la conducta que los usuarios tienen online y offline. Y esto creo que sea un elemento muy importante sobre nosotros que estamos aquí para defender la libertad de expresión. Tenemos que reflexionar. Cuando se trata de defender la libertad de expresión, hay que preguntarnos qué entendemos nosotros como libertad de expresión, cuáles son los comportamientos que pensamos que pueden ser los comportamientos que merece la pena defender y que merece la pena defender de varios ataques y de varias transformaciones. En el mundo online y en este mundo de plataformas digitales, varias líneas o varios conceptos que quedaban claros antes y varias conductas que en el mundo offline era más fácil identificar o clasificar de una manera, ahora ponen retos diferentes. Y creo que una discusión abierta sobre estos temas también sea una parte importante de intentar tener una visión de la libertad de expresión en 5, 10, 15 o 20 años, así como la queremos. Y termino estas reflexiones iniciales acá y muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Entonces pasaríamos ahora con las reflexiones de Javier sobre este tema justo de la concentración de poder. ¿Qué es lo que la habilita? ¿Cuáles serían como algunos factores que estaría bueno resaltar para esta mesa? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Alex. Gracias, María Luisa. Voy a tratar de ser un poco breve, así no tomo mucho tiempo de otras personas que vayan a hablar, pero comparto plenamente lo que dijo María Luisa. Me parece que es una foto muy completa de todos los aspectos en juego, ¿no? Efectos de red, que son cosas típicas de este tipo de servicios, donde el valor para el usuario está en donde están el resto de sus conocidos, amigos, potenciales clientes, etcétera, ¿verdad? Entonces es un mercado que donde el primero que llega tiende a ejercer ese dominio y ese alcance, ¿no? Lo que le facilita después consolidarlo, ¿verdad? A todo lo que, perdón, a todo lo que ya se dijo, yo le querría agregar algunas cosas. El tema de las prácticas anticompetitivas es muy importante, porque todas estas empresas
tienen prácticas anticompetitivas. En particular, por ejemplo, comprar a eventuales competidores. Eso es algo que lo vimos, por ejemplo, con Facebook y WhatsApp. Lo hemos visto con Google y YouTube, por ejemplo, que YouTube fue comprado a otros desarrolladores, ¿verdad? Entonces, cuando aparece un nuevo entrante en un mercado, ellos directamente van y lo compran, gracias a su fabuloso poder de mercado y la falta de regulación en ese aspecto y la falta de atención por parte de las autoridades de defensa de la competencia. O, en otros casos, también le copian las características. Entonces, si aparece un Snapchat, Instagram, por ejemplo, crea las historias de Instagram. Aparece un TikTok, Instagram crea Reels. Entonces, utiliza a la audiencia que se tiene más o menos cautiva, por así decir, y copiando características de otras aplicaciones que pueden llegar a ser competencia, las mantienen dentro del grupo, ¿no? Entonces, ahí es donde la interoperabilidad se genera como una buena alternativa, una cosa interesante. Además, por supuesto, de las obvias y necesarias y muy poco utilizadas acciones para el tema de lo que es defensa de la competencia y antimonopolio, ¿verdad? ¿No? O sea, acciones ex ante y ex post sobre este tema. Perdón, algo que me parece interesante también es sobre el tema de interoperabilidad, cómo se va consolidando la dominancia mientras los gobiernos miran hacia otro lado. Una de las razones por las cuales esto se hace, que también me parece muy preocupante para sumar a lo que dijo nuestra María Luisa, es cómo estas empresas están haciendo lobby para cambiar también las prácticas técnicas de Internet, ¿sí? Hay mucho que se hace a nivel de entidades que gestionan todo lo que es recursos técnicos de Internet, como por ejemplo la IETF, donde se generan los protocolos, o la W3C, ¿no? Que son entidades en donde se discuten los protocolos de Internet. La cantidad de personas que estas grandes empresas envían a esas reuniones de ingenieros, por ejemplo, han ido subiendo constantemente. Y las discusiones sobre los protocolos, o sea, los ladrillos básicos de cómo funciona la parte técnica de Internet, hay cada vez más interés de las empresas para imponer visiones propias. Por ejemplo, el caso de los nuevos modelos de publicidad y de cookies, ¿no? Que son estos métodos de rastreo de usuarios. Hay alternativas que están siendo propuestas por Google, por ejemplo, ¿no? Como una forma de salvar, ir a la siguiente generación más respetuosa de la privacidad, entre muchas comillas, de lo que es rastreo de usuarios. Entonces, ese protocolo técnico lo está proponiendo Google, que por supuesto es engañoso y que no protege para nada a los usuarios. Y finalmente, me parece que esta cuestión de la posición dominante está muy, muy, muy beneficiada por gobiernos que habilitan, por ejemplo, como Gustavo ya decía antes, y seguramente él va a ir a explicarlo mejor, el tema del zero rating, que es esto de la tasa cero, de los servicios gratis, ¿no? Hay cartelización vertical, ¿no? Empresas de contenido van a hacer acuerdos con empresas de telecomunicaciones, en algunos casos para generar esto, el gobierno no hace nada, no se respetan leyes donde existen, no se respetan las leyes de la neutralidad de la red. Entonces, fíjense ustedes que no es solamente cuestión de regular, es cuestión de tener una regulación que se aplique, ¿verdad? En América Latina está en todos lados este tema de WhatsApp gratis o redes sociales gratis. Eso consolida de una manera terrible el dominio. Y quiero subrayar también finalmente un punto que tiró María Luisa que me parece fantástico, que es el tema de que a muchos gobiernos no les conviene que se desconcentren estos mercados, porque es mucho más fácil hacer acuerdos de los buenos y de los espurios con pocos jugadores. Esto es una lógica que ya la vimos desde hace mucho tiempo con medios tradicionales de comunicación, con empresas de telecomunicaciones, con empresas petroleras, con empresas mineras, con un montón de empresas multinacionales. Casi siempre cuando se trata de un solo gran jugador o de un par, es muy fácil que se sienten con el gobierno y se arregle algo, ¿sí? Facebook, por ejemplo, hoy en día está haciendo lo mismo en el mundo. En Vietnam, por ejemplo, hizo acuerdos con el gobierno para implementar una terrible ley muy negativa para la libertad de expresión dentro de su servicio en Vietnam, ¿sí? Se hizo el acuerdo con el gobierno. El gobierno amenazó con cortar el tráfico y de hecho lo ralentizó y Facebook no tuvo otra o eligió darse por vencida y hacer eso. Hace poco también el gobierno de Rusia le torció el brazo a Apple, Google y YouTube, bueno, Google en general, que es el dueño de YouTube también, para hacer algo parecido, ¿no? Para imponer sus regulaciones. Y las empresas eligen acordar. En vez de perderse de un mercado, eligen violar derechos humanos en concierto con los gobiernos, eligen hacer eso en lugar de perderse de un mercado, ¿verdad? Y es la razón por la cual hoy en día ustedes van a ver con estos últimos escándalos de Facebook, que Facebook, con todos sus portavoces y en sus editoriales
pagadas en distintos grandes medios de Estados Unidos, están pidiendo que se reforme la ley de responsabilidad de intermediarios de sección 230 de Estados Unidos. Facebook está pidiendo que lo regulen cambiando eso. Yo sospecharía mucho de que la solución sea la que propone la misma persona la misma corporación que va a ser la que va a ser afectada, ¿sí? La solución tenemos que proponerla nosotros con un diálogo democrático diferente y participativo. No tiene que traer en bandeja la persona que va a ser regulada. Es como si una empresa minera nos diera la ley ambiental redactada para que nosotros la aprobemos, ¿sí? ¿Y por qué las empresas hacen esto? Porque Facebook, al nivel de poder que tiene, sabe que va a poder cumplir y que se va a deshacer de toda su competencia si tiene una ley que esté hecha a medida solo para esa empresa. Por eso también hay que tener cuidado con las leyes hechas a medida, que muchas veces es un problema que solemos ver, como el proyecto que se dio en México, por ejemplo, tenía ese problema. De ahí la corto nomás. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, compartiendo muchas de las cosas que se han dicho, repaso, ordeno, hago énfasis. Yo creo que hay o sea, la base material para los fenómenos de concentración que están habiendo en Internet es la propia Internet. O sea, es el efecto red, el efecto de escala, o sea, son los que generan, digamos, las condiciones para la concentración brutal que hoy tenemos. Lo lamento, pero es la propia globalización de Internet la que permite eso. Lo que pasa es que las empresas que lograron posicionarse primero aprovecharon esa ubicación inicial probablemente a partir de buenas prácticas, de innovación, de aciertos en cuanto a servicios útiles para sus usuarios, pero a partir de ese primer momento ya no se puede explicar la concentración monopólica en algunos otros sectores por la innovación, el éxito, sino porque adoptan prácticas que incluso van en contra del Internet por la que hemos luchado. O sea, las prácticas, los modelos de negocios de estas empresas, sus prácticas empresariales, no solamente minan la diversidad de iniciativas y la propia innovación en Internet al establecer prácticas anticompetitivas como las que se han mencionado, sino que están poniendo en cuestión la propia estructura descentralizada de Internet, están cuestionando la propia estructura del Internet que impulsamos quienes trabajamos estos temas. Yo creo que hay habilitantes, sin duda alguna, de parte de los estados. Una perspectiva muy economicista, muy basada en la competencia económica, una perspectiva de regulación exclusivamente ex post, es decir, después de ver si una empresa concentrada hace un abuso de su posición dominante, le ha dado mucho tiempo, le ha dado años a estas empresas para generar una situación de hecho consumado que cada vez hace más difícil revertir esa situación. Hay un problema de enfoque, del problema que lo voy a tratar luego en la pregunta 3, respecto a por qué competencia económica, por qué no mejor de pluralismo, de derechos humanos. Y es que para la perspectiva esta de competencia económica, los monopolios per se no son un problema. Y han llegado tarde. Han llegado tarde porque una de las prácticas que ha permitido esta mayor concentración y que los estados han aceptado, permitido, habilitado, son las fusiones, son la compra de competidores incluso. O sea, WhatsApp e Instagram son compras, no son producto de la excelencia de las mentes brillantes creadas en un garage de Estados Unidos. Y muchas otras compras son para que cierren esas empresas competidoras, ni siquiera son para montarse y construir mayor poder, es simplemente para eliminar competidores. Al permitir el Estado estas fusiones, estos cruces de propiedades, también permiten una concentración en la acumulación de datos. Ya en el mundo de Internet, no solamente hay que pensar la concentración desde el punto de vista de la cantidad de propiedades o acciones que una empresa tiene, sino también la capacidad de captar y de cruzar datos de las personas. Y la gran ventaja de Facebook de armar un conglomerado de empresas es tener la capacidad de cruzar esos datos que prometió
no hacer cuando en Europa hizo la compra de estas empresas. Esa capacidad de cruzar información de sus distintos servicios le permite tener una mayor capacidad de entendimiento de las personas a las cuales va a ir dirigida su modelo de publicidad, como hoy lo explicaba María Luisa. Lo que hace que aumente aún más exponencialmente la diferencia de estas empresas con las empresas que pudieran entrar a competir hoy, generando una situación, lo digo, un poco pesimista respecto a la capacidad de revertir una situación de poder que no solamente es económica, sino también es una concentración de poder político. Porque sumemos a esto que además de las ineficiencias de los estados, además de la complicidad muchas veces de los estados, además de la falta de regulación y de organismos reguladores con capacidad y con poder de enforcement para evitar o incluso para multar a estas empresas cuando violan la legislación, recuerden que para multarle y cobrar algo pasan muchos años y hay muchos juicios incluso que nosotros leemos que están ganados que todavía no han pagado ni $1. Pero además estas empresas dedican millones y millones y millones de dólares para el lobby, también en los congresos y también ante gobiernos. En este panorama complicado, los estados también tienen un factor habilitante, y termino porque Javier ya lo comentó. Si los estados no controlamos la aplicación del principio de neutralidad de red, si permitimos que nuestras empresas públicas, nuestros ministerios de educación hagan acuerdos privilegiados que permiten que estas empresas aumenten su poder, estamos agravando el problema. Yo diría, la primera medida que hay que tomar al respecto para no habilitar la concentración es, por lo menos, evitar que sean más poderosos todavía. Al menos impidan nuevas fusiones. Al menos no le den más datos personales de los habitantes de nuestro país. Al menos no permitan las prácticas de zero rating que hacen las empresas como WhatsApp, por las cuales no se consume datos mientras sus competidores sí. Al menos medidas regulatorias para que no haya más concentración que la que tenemos por delante. Ya nos quedará todavía la discusión de cómo hacemos para revertir una concentración que está hoy ya muy consolidada. Gracias. Helena, ahora sí. Obrigada. Espero que esteja falando uma velocidade adequada para a tradução. Qualquer coisa, podem me informar aqui no chat. Bom, dando continuidade, porque tenho efetivamente muita concordância com o que já foi apresentado, queria retomar um pouco a ideia do direito à comunicação. Acho que o cenário que a gente tem hoje de concentração, que espelha e até piora a concentração tradicional na radiodifusão, ela é fruto também de uma visão da comunicação não como um direito, não como um serviço público, mas sim como uma mercadoria, né? Essa visão, ela animou todo um processo de comercialização da internet ao longo dos anos 90, ao passo que anteriormente nós tínhamos uma participação muito expressiva do Estado, das universidades, no desenvolvimento de aplicações, de soluções importantes, né? Então, acho que essa visão, ela assentou as bases para o desenvolvimento de um processo de concentração e de centralização que nos fez chegar até o cenário atual. Uma marca muito importante nesse caminho foi, de fato, a virada para os anos 2000, com a bolha.com, a chamada bolha.com, a crise que envolveu essas corporações e que possibilitou que poucas corporações comprassem, adquirissem, outras que entraram em falência ou que tiveram maiores problemas financeiros, e todo esse processo de aquisição foi feito sem nenhuma política ex ante, né, que impedisse essa lógica de concentração. Ao contrário, o Estado atuó para beneficiar... Benefició a algunas cuantas corporaciones, por ejemplo, a través de políticas financieras que permitieron el crecimiento económico de estas plataformas, e incluso el caso de Google en un momento en que no eran operativas. Quien apoyó el proceso de crecimiento a través de la financialización fue el Estado. Este mito de las empresas del garage o de la cochera
en todo este proceso de consolidación y ampliación de las corporaciones como sigue existiendo hasta el día de hoy. Muchas de estas plataformas digitales siguen poniendo la mayor parte de sus ganancias en paraísos fiscales. Ni siquiera devuelven a la sociedad a través de impuestos y tasas. Y todo esto facilita el proceso de ampliación de su poder económico, político, cultural. Estoy de acuerdo con Gustavo también, porque tiene muchas dimensiones las que están involucradas en esta dinámica. El desarrollo de los modelos de negocios de estas plataformas digitales también facilitó mucho este proceso porque ayudó a la construcción de barreras a la entrada. Tener un fuerte dominio de nichos de mercado, un gran número de clientes, una operación a escala global que permite que sus costos se reduzcan. Si utilizamos datos de un servicio para poder proporcionar otros servicios o para conocer otro mercado, todo esto permite que se creen barreras a la entrada que es muy difícil superar. Este modelo de negocios es un modelo que puede privilegiar fuertemente este mecanismo de concentración y centralización. Y para concluir, creo que otro elemento esencial es la desigualdad entre hemisferio norte y hemisferio sur. Una desigualdad que una vez más nos muestra esta inequidad en el poder y desregulación en los propios derechos involucrados. Y les digo esto hablando de Brasil, en donde solo en 2018 pudimos aprobar una ley general de datos personales. Este tipo de desigualdad, incluso en el debate público al respecto de este tema, el control social y la afirmación de los derechos cercanos a esta esfera digital, involucrados con esta esfera digital, también me parece que es un punto en el que debemos pensar, porque hay mucha concentración y hay mucha concentración en torno a corporaciones del hemisferio norte y específicamente en un país. Muchas gracias, Elena. Pues justo en esta pregunta, donde abordamos más el tema de los aspectos económicos, políticos y sociales, lo que sigue entonces es preguntarnos por qué la concentración económica deriva en ser un tema de derechos humanos y no precisamente en un tema de ética empresarial. Entonces, para esto, María, ¿podrías darnos tu respuesta? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que esta pregunta no es la primera vez que la tenemos enfrente. Se discute mucho de si la ética empresarial podría ser bastante, por ejemplo, en asegurar que el desarrollo o las empresas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial respeten de manera adecuada los derechos humanos. Y voy a compartir unas conclusiones a las que llegamos en aquel sector que creo que se pueden aplicar aquí, sobre todo porque muchísimas veces hablamos de sistemas automatizados, en todo caso. La ética empresarial, primeramente, la ética empresarial no tiene y no tiene por qué tener los mismos estándares que tenemos cuando hablamos de derecho internacional de los derechos humanos. Secundariamente, no creo que se pueda pensar de que hemos llegado a un punto donde en todas las varias partes del mundo, porque estamos hablando de business globales, claramente, hay un consensus sobre qué se entiende para ética empresarial. ¿Cuál es esta ética? ¿Qué incluye y qué no? ¿Qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye? Con la falta de consensos sobre este concepto, es difícil utilizarlo para proteger de manera adecuada y de la misma manera a los usuarios y a los ciudadanos y a las personas en las diferentes partes del mundo. Otro elemento es que la ética empresarial
no tiene sistemas de accountability, de responsabilidad, que son típicos del derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí también, entonces, incluso si en temas de principios y de estándares tuviéramos un nivel parecido de protección, luego tendríamos un problema enorme cuando entramos en el marco del enforcement, de la aplicación de esta ética. Esto para empezar. Además, estamos hablando de, como discutimos antes, estamos hablando de sistemas y de violaciones concretas y directas de derechos humanos. Y entonces hay que preguntarnos si verdaderamente queremos ir para este camino de ética empresarial, que es necesariamente mucho más un soft instrument que un hard instrument. Lo que sí me interesa compartir con vosotros también para saber lo que ustedes piensan, es que aquí noto o sea, de una parte estamos convencidos de que se trata de utilizar estándares de derechos humanos y no ética empresarial. Por otro lado, lo que sí vemos y que podría funcionar, que es un camino que se puede explorar todos juntos, es la posibilidad de utilizar instrumentos y marcos regulatorios que no sean solo y necesariamente el derecho internacional de los derechos humanos, sino que puedan ser también instrumentos como el derecho de la competencia o otros instrumentos parecidos. En Europa, otra vez, con el Digital Markets Act, lo que estamos discutiendo son sistemas de regulación ex ante, regulación económica ex ante, que pueda tener un efecto y pueda ser útil en defender los derechos humanos también. Un caso del que se puede hablar o que puedo aquí subrayar, varios casos, ahora en este momento en Europa hay varios casos en los que varios grupos, varios stakeholders están intentando utilizar instrumentos de protección de datos o instrumentos de competencia para atacar a problemas que tenemos con estas plataformas digitales que violan los derechos humanos de los usuarios. Yo creo que este sea un desarrollo bienvenido. Sería y es seguramente una ventaja para la sociedad civil, para las asociaciones de los consumidores y para la sociedad más en general, para los grupos de usuarios, etc. Esto de poder utilizar un toolbox que se va desarrollando y que va incluyendo instrumentos nuevos que puedan servir en esta lucha, porque la verdad es que tenemos muy pocos mecanismos de momento y muy pocos instrumentos frente al poder enorme que tienen estas plataformas. Entonces, sí, creo que sea un desarrollo muy bienvenido, como dije, y creo que sobre todo las organizaciones que se ocupan, que hacen litigation, tendrían que tener esto en consideración en la definición de sus estrategias. Muchas gracias. Javier. Sí, yo en esta voy a pasar, porque me parece que ya lo dijo todo María Luisa. Quisiera repasar el aspecto ese de que la ética no es obligatoria, necesitamos regulaciones. Pasa mucho también con el tema de la inteligencia artificial, algoritmos y cosas así, ¿no? Nadie va a hacer voluntariamente cosas que no le convienen, así que en este sentido me parece que la obligatoriedad es clave. Y hace falta para eso regulaciones. ¿Qué regulaciones podría agregar? Bueno, regulaciones participativas, regulaciones basadas en evidencia y que persigan el interés público, no el interés particular de algún político que no le gusta lo que dijeron de sí en Internet, por ejemplo, que pasa siempre, ¿sí? O lo que pasa ahora con el caso de Bolsonaro, por ejemplo, que no le gusta que le moderen el contenido, no porque le importe la libertad de expresión, sino porque no le gusta que a él le bajen su discurso de odio y su discurso antivacunas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de regulaciones. Es muy difícil
hacer entender esta cosa que suena fácil. Las regulaciones tienen que evitar simplificaciones. Estos son problemas complejos, que como venimos viendo tienen aspectos económicos, aspectos de libertad de expresión y aspectos de otros derechos, como por ejemplo la privacidad, derechos económicos, sociales y culturales, etc. A la vez se trata de interacciones entre distintas tecnologías a distintos niveles, ¿sí? Hay que evitar también esta idea de romantizar, ¿sí? Entonces no simplificar. Otra cosa es no romantizar, no pensar que lo que había antes del problema de las plataformas digitales estaba bien. En América Latina tenemos una horrible historia de concentración de medios de telecomunicaciones, de concentración de capitales, de desigualdad. Somos una de las regiones, o lo éramos hasta hace poco, más desiguales del mundo. Entonces no es que el estatus anterior era fantástico, ¿sí? Y tampoco hay que demonizar. Me parece que así como no hay que romantizar, tampoco hay que romantizar las redes sociales ni Internet, ¿no? Ya lo hemos visto. Tiene aspectos positivos y aspectos muy negativos, ¿sí? Entonces, tratar de encontrar ahí una visión realmente de política pública que construya hacia el futuro alternativas útiles, mejores y más inclusivas de este tipo de plataformas. Pero todo esto se hace con regulación y con política pública y con visión, ¿sí? Y eso va mucho más allá de la ética, por supuesto. Muchas gracias. Gustavo. Sí, yo lo voy a responder en dos partes. Una respecto a la ética. Si hay algo que está cuestionado por los hechos, es que los temas de concentración económica se pueden resolver con ética empresarial. Es casi una broma, digamos, decirlo. O sea, no hay forma de que la ética empresarial, que el propio mercado, que las propias empresas eviten la concentración empresarial. Es como ser muy ingenuo, digamos. Si hay algo que me previene a mí de frustraciones es que yo nunca creo que Facebook sea un buen samaritano que está pensada para hacer el bien. Si quieren hacer plata, cuanto más rápido sea posible. Y la ética, por definición, es definida por la propia empresa y no es regulable. Piensen en la ética periodística o en la ética de medios. Nadie de los que trabajamos estos temas de libertad de expresión estaríamos dispuestos a aceptar que la ética de un medio la define un Estado o la regula un Estado, que la ética de un periodista la define el Estado o la regula el Estado. Decir que la ética empresarial, es decir, que la propia empresa Facebook, Google, cualquier empresa concentrada monopólica, podrá dar respuesta por sí sola, con reglas propias y autorregulada al problema de la concentración es una afirmación naif. Todos los hechos, la propia conversación que tuvimos hoy lo demuestra. Yo creo que si hay algo que está descartado es la ética empresarial como respuesta a la concentración. Yo creo que la ética, y más en general la autorregulación, es una herramienta muy importante cuando nos colocamos en temas de contenido. O sea, yo creo que ahí abordajes más inteligentes deben incluir dosis de regulación, dosis de corregulación y de autorregulación, sobre todo cuando hablamos de moderación de contenidos. Pero cuando hablamos de concentración de poder, concentración de propiedad, concentración de las empresas de Internet, mi respuesta es clarísima. No tiene nada que ver la ética empresarial acá. Hay incluso, yo tengo dudas incluso de plantear, por ejemplo, la ética como un abordaje exclusivo, por lo menos, a la cuestión de la inteligencia artificial. Yo creo que la trampa justamente de plantear esto desde las empresas como un tema de ética es que justamente lo que quieren es que nadie se meta a regularlos. Pero en concentración, por favor, hay evidencia suficiente para plantear un escenario como el que dice Javier, aún con toda la complejidad respecto a perspectivas, herramientas, organismos que lo tienen que hacer, pero no puede haber otra solución que la regulación. Y acá quisiera aclarar la otra parte de la pregunta, porque sobre las perspectivas de cómo regular, si ustedes están de acuerdo en que esta es la opción, o por lo menos la opción principal,
regular para evitar la concentración, yo creo que acá vuelvo a algo que decía anteriormente. Acá hasta ahora, ni siquiera eso está discutido en cualquier otro tipo de empresa o sector de economía. No hay ningún país del mundo, en particular ningún país europeo, que se llegue a plantear que el tema de la concentración de la industria automotriz o la industria de la cerveza tenga que ser resuelta por la ética empresarial. ¿Por qué deberíamos hacerlo para empresas como Facebook y Google? El problema que tienen esos abordajes es que se habla desde la competencia económica, y yo creo, lo dije muy rápidamente y el evento obviamente no da para profundizar, creo que tienen muchas deficiencias. La perspectiva ex post, que ahora se ha ido modificando, pero como la perspectiva ex post y no ex ante, que viene detrás de un bagaje casi dogmático a veces de la perspectiva de competencia económica para evitar la concentración empresarial, es un problema. E incluso es un problema desde el punto de vista de los derechos humanos, porque desde la lógica de la competencia económica, desde una perspectiva economicista de los problemas de concentración también en Internet, los monopolios no son un problema. Los monopolios no son, ni los oligopolios, están prohibidos desde la perspectiva de competencia económica per se. Lo que está prohibido es el abuso de una posición dominante de un monopolio, pero no el monopolio. En cambio, desde quienes trabajamos desde la libertad de expresión y de derechos humanos y utilizamos los estándares interamericanos sobre el tema, la sola existencia de un monopolio, por ejemplo, en medios de comunicación, conspira contra la democracia. No importa lo que haga, no importa si el dueño es bueno o es malo, no importa si abusa o no, no es necesario esperar a demostrar que un monopolio mediático es malo para la población. Los monopolios mediáticos no son autorizados per se, porque se parte de la base de que una sociedad no puede estar dependiendo de la opinión, de la información, del control sobre la opinión y la información de un solo empresario. Si en muchas cosas nosotros no podemos copiar la regulación de medios a la regulación de Internet, en cuanto a principios, y este es uno, yo creo que es necesario incorporarlo. Abordar el problema de la concentración de las plataformas de Internet no alcanza a hacerlo desde una perspectiva de competencia económica. Hay que incorporar una perspectiva de derechos humanos. Porque las herramientas, además, e incluso el diagnóstico del problema, va a ser diferente. Muchas gracias. Elena. Bueno, solo quisiera agregar mi opinión con respecto a que la ética empresarial es insuficiente, no se determina por la ética pública, el bienestar público, sino por los propios objetivos empresariales. Eso queda claro cuando vemos la estrategia de desinformación, que aunque ha sido muy denunciada, sigue siendo impulsada. Seguimos viendo videos de cloroquina y tratamientos tempranos que circulan en YouTube en Brasil, porque en los modelos de negocios de estas plataformas lo que efectivamente vale es la atención que las personas pueden dar a la posibilidad de recabar datos y el acceso a publicidad. Creo que tenemos, incluso en América Latina, experiencia con respecto a la falta de regulación en el caso de la radiodifusión, que ya nos muestra la insuficiencia de este tipo de medidas. Defiendo la importancia de la corregulación que nos permita pensar públicamente en aquello que cada vez es más importante para el público. Los servicios que estas corporaciones proporcionan no son más servicios privados únicamente u opcionales para trabajar, para estudiar, para participar en la vida política. Se vuelve cada vez más necesario estar en las plataformas, desgraciadamente. Así que creo que todo esto eleva las plataformas a una dinámica pública y se debe responder también con una perspectiva pública y no con una perspectiva necesariamente privada. La ONU ya ha avanzado también mucho en los últimos años, desde hace una década, en los compromisos, en la fiscalización de compromisos a las empresas en cuanto a derechos humanos, y se muestra que es insuficiente porque las empresas han tratado de evitar
estos compromisos, aunque se comprometan públicamente con ellos, muchos sobre la responsabilidad social que solo comunicada no hace un cambio fáctico en la perspectiva y los objetivos de las empresas. Para terminar, creo que nos encontramos ante un desafío muy grande que es la inteligencia artificial. De forma colectiva, tenemos que pensar hasta qué punto queremos desarrollar la inteligencia artificial y dónde. Debemos considerar los impactos ambientales en toda esta economía de la atención, en esta lógica de conectividad permanente que se ha estimulado en el mundo. Debemos pensar cuáles son los impactos culturales de la digitalización de todo y de la imposición de un estilo de vida basado en la Internet en una sociedad en donde hay una diversidad mucho mayor que esto. Son problemas, por lo tanto, amplios, son públicos y deben verse a partir de la colectividad de la sociedad y no solo por algunos cuantos agentes que buscan tener un lucro en el desarrollo de estos servicios. Este caso también lo ilustra mucho la denuncia en los aspectos raciales, la denuncia de los abusos a la población negra, el racismo en cuanto a género, en cuanto a la población trans, que nos ha mostrado que esto no es un problema de desarrollo tecnológico, es un problema cultural, político, social y que debe abordarse en toda su integralidad para poder definir realmente lo que queremos tener y el tipo de sociedad que queremos tener en el futuro, ya que se trata de espacios de definición de la sociedad. Muchas gracias, Elena. Y justo por estas líneas que ya nos está compartiendo Elena en su reciente intervención, la última pregunta tiene que ver con cuáles son entonces los impactos diferenciados en derechos humanos para grupos o poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, precisamente frente a esta concentración de poder en algunas plataformas digitales de las cuales hemos estado hablando el día de hoy. Para esto, María Luisa. Sí, muchas gracias. Voy a ser muy rápida también para darle la posibilidad a los otros ponentes de expresar sus ideas y quizás de tener un poquito de tiempo para contestar a unas preguntas de los participantes. Entonces, yo creo que el tema del poder tan concentrado y de tanto poder concentrado vaya incrementando los problemas y los desafíos y el impacto que grupos minoritarios puedan tener. Se trata de un tema, lo que veo yo es un tema de dependencia. Cuanto más aumenta la dependencia de varios grupos con referencia a los servicios que están ofrecidos para estas plataformas, tanto más aumenta la exposición a posibles violaciones de derechos humanos. Y los factores que pueden aumentar esta dependencia son varios. Seguramente uno puede ser la falta de digital skills. Otra puede ser la falta de recursos económicos, claramente. Y también yo creo que hay que subrayar otro factor. Una manera sencilla de explicarlo es, estas plataformas no tienen la diversidad de voces o la diversidad de opiniones, la diversidad en el marco del discurso público como valor. Su modelo de business, su estrategia de business está guiada para varios elementos, varias prioridades y creo que la diversidad no sea uno de estos. Y entonces, este factor, el tema de que la manera de funcionar de estas plataformas, la manera en la que ofrecen los servicios, no tenga en cuenta la diversidad, puede tener como consecuencia que esta diversidad está suprimida. Y entonces, claramente, esto impacta muchísimo más los grupos minoritarios y creo que sea una de las consecuencias más importantes que hay que intentar evitar y contrastar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Javier. Sí, para hacerlo muy corto también, eh, reitero y me sumo a lo que ya dijo María Luisa, me parece que es una muy buena manera de verlo. Y también quisiera insistir en este punto de la no romantización de tiempos pasados, ¿no? Lo que también estamos viendo un poco en estos casos es la reedición de muchas desigualdades que son históricas y que en las estructuras de poder se vienen repitiendo como siempre. Internet no es una excepción, no es un espacio excepcional. Quizá por el grado de alcance que tiene ahora, quizá por el grado de usabilidad de la cantidad de gente que está conectada, lo estamos viendo más claramente y sus impactos se vuelven más grandes. Y en ese sentido, sí, claramente hay que atenderlos y atenderlos desde el punto de vista de todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Regulaciones de cómo se modera el contenido, de cómo se recomiendan también algorítmicamente ciertos contenidos, también regulaciones respecto de discriminación y también, por supuesto, de lo que el panel se ocupa, que es el tema de concentración. Pero no quiero dejar de insistir con la idea de que hay varios aspectos aquí que son previos a Internet y que están muchas veces reforzados por distintos elementos sociales y culturales que muchas veces nuestros propios estados fallan a la hora de atender, ¿sí? En aspectos de discriminación de género, en aspectos de discriminación respecto de temas de racismo, de pueblos originarios, etc. Entonces me parece que cualquier política que tienda a un espacio digital más inclusivo seguramente va a estar apoyada también o debería estar apoyada en una política que tienda a un espacio más participativo y más inclusivo en general, en todos los aspectos de la vida pública. Entonces este no tiene que ser una excepción, no es cuestión de decir que este es un problema de Internet que vamos a solucionar con una intervención orientada solo a Internet. Esto es un tema, lamentablemente, que nos atraviesa en todos los aspectos de la vida pública y deberían en ese sentido enfocarse las soluciones. Muchas gracias. Gustavo. La respuesta, si existen impactos diferenciados, es sí, sí, claramente. Solo voy a poner un ejemplo que tiene que ver con lo que pasó con la caída, por ejemplo, de WhatsApp. En Uruguay, el 92% de los adultos que tenemos acceso a Internet, utilizamos esta app de mensajería instantánea. Pero producto de la concentración que tiene WhatsApp, producto de ese poder incluso de negociación que tiene, ha logrado con las empresas de telefonía, que aquí en este país son 3, América Móvil, Telefónica y una estatal, Antel, ha logrado planes de 0 rating. Eso significó que en mi condición de tener mayores recursos económicos, cuando durante 6, 7 horas no tenía WhatsApp, yo que tengo un contrato de datos sin límite con una de las empresas, podía acceder a otras alternativas de mensajería instantánea, como Telegram, como Signal, o incluso los mensajes de texto ya a veces olvidados, como los SMS. Pero para la población de menos recursos eso no era posible, porque no tenían datos cargados en sus celulares. De hecho, entre las referencias que nos dan las empresas de telefonía, ayer hubo un aumento de la recarga de datos para poder mantenerse en comunicación por cuestiones de información simple, familiar o por cuestiones de trabajo. Está el nivel de concentración de una de las aplicaciones, en este caso WhatsApp, de Facebook, que el impacto en el sector de menos recursos es muy importante. Con un agravante, y es que muchas de las empresas y de servicios públicos del país también ofrecen mediante WhatsApp empresarial formas de comunicación para resolver problemas, para denunciar fallas de servicio, y lo hace solamente por WhatsApp. Es un típico impacto diferenciado a un sector de la población que está dependiendo, como decía bien María Luisa, de una empresa con un poder cuasi monopólico. Muchas gracias. Elena. Pensando en estos diferentes sectores, creo que es importante destacar personas pobres en comunidades rurales que no
no son vistas como potenciales consumidores están excluidos al acceso o tienen un acceso muy precario, generalmente asociado a mayor recolección de datos y a una menor posibilidad de distribución de contenidos. Tendrá su derecho a la información y a la comunicación más restringida. Cuando vemos a las dinámicas de género, de raza, esos marcadores están muy presentes desde la elaboración de las tecnologías, como diferentes autores han denunciado, hasta la propia operación de estas. ¿Para qué se hacen estas tecnologías? ¿Para qué son pensadas? ¿Para qué usos son propuestas? Todos estos problemas, claro que regresan. También discursos de odio, desinformación, también tienen ese marco, esta cuestión de raza y género. Las investigaciones muestran cómo las mujeres tienen desinformación en relación a redes sociales. Una vez más, tenemos que ver esto en conjunto, considerando, como comentó Javier y mis colegas, que son problemas que se renuevan, que ya existían y se reposicionan. Ahora, fundamental entender que la lógica de la inteligencia artificial es una lógica que proyecta el presente y el futuro. Tenemos datos, por ejemplo, marcados por raza en relación a temas de prisiones, de cárceles. Entonces, yo trabajo a partir de esos datos que son producidos en relación a un racismo estructural y proyecto sistemas artificiales para que lo use la justicia. Ese es un tipo de situación que está muy cercana a nuestro día a día y pueden hacer que las opresiones y desigualdades ganen una temporalidad aún mayor porque no tenemos mecanismos de observación, de transparencia, de control social de estos algoritmos de la llamada inteligencia artificial. Por lo tanto, es un tema muy importante que tenemos que traer a nuestra discusión. Muchas gracias, Elena. Pues con estas reflexiones, básicamente estamos cerrando esta primera mesa para abordar justamente los efectos que tiene la concentración de poder de las plataformas y el impacto que eventualmente se refleja en nuestro ejercicio de derechos humanos, tanto en América Latina como en el mundo. Entonces, agradezco nuevamente la invitación de Artículo 19, la Fundación Friedrich Naumann y la participación de las personas invitadas a este panel, María Luisa Stasi, Javier Pallero, Elena Martins y Gustavo Gómez, quienes hoy nos compartieron estas perspectivas. Muchas gracias por participar y pues finalmente les invitamos a seguir viendo el resto de las mesas que van a abordar temas fundamentales para explorar los efectos que han tenido estas concentraciones en la libertad de expresión. Muchas gracias.